Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren muy bien. Le hablamos, le estamos conversando desde San José, Costa Rica, para todos ustedes, para 96.9 Radio Triunfo, también para los que nos ven en Facebook y también en YouTube. Este es su programa Ligeramente Hablando, producido de Costa Rica, de la Iglesia Dios Pentecostal MI en Costa Rica. Mi nombre es el pastor Alan Morales Garro, para servirles. Y la idea de este programa es conversar un poco con los ministerios, con diferentes personas de la iglesia acá en Costa Rica, su trabajo, pero también conocerlos personalmente. Y hoy nuestro primer programa, realmente me siento muy gozoso y espero que sea el primero de muchos. Y hoy iniciamos, prácticamente queremos contar un poco la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal en Costa Rica. Y para eso he invitado a nuestro pastor Iván Luna. Él es directivo del Ejecutivo Regional, como vicepresidente, además de ser el capellán de la organización acá en Costa Rica y pastor. Pastor Iván, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Pastor Alan. Muchas gracias, amados hermanos. Pues qué gusto, Pastor Alan, ser la primicia, la primicia de este programa. Esperamos, como decía nuestro pastor, ser de bendición. Conversar acerca de nuestra iglesia en Costa Rica, nuestra amada iglesia de Dios Pentecostal en la región de Costa Rica, y pues la historia es algo de lo bonito, ¿verdad? El conocer a uno sus raíces. Así que pues esperamos compartirle algo de lo que nosotros hemos aprendido de acá, conocido un poco, que también ustedes puedan tener un poco ahí de nuestra historia. Así que para el pastor Iván Luna Reyes es un placer, un gozo enorme poder saludarle, bendecirles y además de eso compartir este tiempo, Pastor Alan, con usted. Amén, amén, así es. Pastor Iván, cuéntenos, para empezar, ¿en dónde nos encontramos? Para los que nos ven en las redes, pero para los que nos oyen en la radio, explíquenos un poco en dónde estamos en este momento. Bueno, estamos desde nuestra oficina central en San José, Costa Rica. Nuestra dirección es en San José, Avenida 9, entre calle 2 y 4. Cuando alguien pues quiere visitarnos, esa es la dirección que damos. Estamos desde las oficinas centrales de nuestra organización Iglesia de Dios Pentecostal, región Costa Rica. Y en este momento donde estamos transmitiendo el programa, pues estamos desde nuestras oficinas, nuestro salón de reuniones del Comité Ejecutivo Regional. Así que pues también allí los que nos siguen a través del Facebook pueden ver algunos cuadros por ahí, ¿verdad? Que esto es parte de nuestra historia y parte de lo que queremos conversar en este tiempo. Pero estamos desde nuestras oficinas centrales en la Iglesia de Dios Pentecostal, región Costa Rica. Amén, qué bueno. Bien, entrando en materia, Pastor Iván Luna. Aquí tenemos, como dijo el pastor, los cuadros de los diferentes misioneros que han pasado por la Iglesia Pentecostal. Empecemos desde el principio. Sí. Ese de izquierda a derecha. ¿Quién es ese? ¿Quién es el primero que vemos ahí? Ok, en el primer recuadro, de hecho, Pastor Alan, está como en el orden que iniciaron, ¿verdad? Los misioneros. Tenemos allá en el primer recuadro, en el primer cuadro ahí las fotos, y tenemos a nuestro misionero, quien inicia la obra en Costa Rica, el reverendo Virgilio Figueroa, que está a la par de su esposa, la hermana Marta. Entonces, ellos son los de la primera foto, nuestros primeros misioneros en Costa Rica, los que abrieron ese camino para que el pentecostalismo entrara pues acá a nuestra región. Ah, qué bello. Digamos, bueno, aquí tenemos al pastor Virgilio, al reverendo Virgilio. ¿Tenemos algún dato histórico en cuanto a esos primeros años de iglesia en Costa Rica? ¿Cuántas se abrieron? ¿Cuándo se abrió esta iglesia central? ¿Cuál fue la primera? Okay. Sí, y precisamente, Pastor Alan, aunque hacemos mención y vamos a hacer mención
de los demás misioneros que tuvimos, nuestra historia en realidad se basa o se enfoca en esos primeros hermanos que se convirtieron a Cristo. Y sí, tenemos que la historia de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal dice que los hermanos Virgilio y Marta venían desde Honduras, enviados por supuesto por el Señor, por el Espíritu Santo. El Señor les habla a ellos y los trae a Costa Rica, y ellos vinieron exactamente un 5 de mayo de 1970. Llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y luego pues de ahí se trasladaron a una casa en un lugar llamado Gravilias, en Desamparados. Es interesante, Pastor Alan, porque la historia, nuestra hermana Marta escribe 2 libros, ¿verdad? Uno de ellos es enfocado en el liderazgo de la iglesia y lleva por título Cíñete la toalla, ¿verdad? De hecho, parte de nuestra historia y de ese libro se vendió para que la obra en Costa Rica, ¿verdad?, fuera patrocinar, por decirlo de esa manera, la obra en Costa Rica. Y el otro libro se llama América en el Corazón. Y entonces en ese libro ella dice que ellos venían para un lugar conocido como Limón. Es una de nuestras provincias en Costa Rica, zona atlántica. Ellos iban hacia ese lugar. Sin embargo, pues por alguna razón no se dio el viaje hacia allá y se quedaron en ese lugar de Gravilias de Desamparados. Llegaron el 5 de mayo. El día 10 de mayo, un domingo, también dice la historia, domingo 10 de mayo, dice que inician los primeros cultos en nuestra región, y lo hicieron precisamente en ese lugar de Desamparados, en la casa de una hermana llamada María Monje. Ella abrió sus puertas para que los misioneros Virgilio y Marta pues empezaran a dar culto allí. Según nos narra nuestra historia, ese primer culto llegaron 6 personas, ¿verdad?, a recibir la palabra del Señor. Sin embargo, fue el inicio de podría decir, una época de mucha bendición para la Iglesia de Dios Pentecostal. Entonces llegaron inicia la Iglesia de Dios Pentecostal en Gravilias de Desamparados un día 10 de mayo de 1970. De 1970. Y estamos hablando que ellos estuvieron hasta... Bueno, dice que estuvieron hasta 1986. 16 años. 16 años. Y podemos hablar un poquito más sobre eso, pero me llama muchísimo la atención 2 cosas. En la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, en la región de Costa Rica, hablan de por lo menos 2 personas, o sea, fueron muchos más, pero quedan ahí registradas. La primera persona que se convirtió a Cristo, dice que estaban en la casa de la hermana María Monje un día martes. Bueno, si ellos empezaron el domingo 10 y estaban dando culto el día martes, tiene que haber sido el 12 de mayo, ¿verdad?, de 1970, y llegó pues una hermana o invitada a una señora que ella se convirtió a Cristo, Esperanza Carvajal, aparece su nombre en la historia, la primera persona que se convierte a Cristo con la predicación de los misioneros. Y luego aparece otra persona, también que queda allá en la historia, es una hermana que se llamaba Hortensia Solano, y nos narra la historia que Hortensia tenía una enfermedad, estaba padeciendo una enfermedad, y ella pues recibió un milagro de parte del Señor, y en agradecimiento a Dios, ella decide donar parte de su terreno para que se construya una iglesia. Entonces, en Gravilias de Desamparados, en un barrio conocido como Barrio Villanueva, se construye la primera iglesia en ese terreno que donó la hermana Hortensia Solano. Allí se construyó y nosotros le conocemos como la iglesia de Gravilias. Así que esa fue la primera iglesia que se fundó allí, y luego, meses después, se establece la segunda iglesia y fue en un lugar conocido como Maiquetía. También, eso es en el sector de Desamparados, conocido San Rafael arriba,
¿verdad? Ahí se funda la segunda iglesia y aparece el nombre del primer pastor de esa iglesia, que me imagino que lo escuchaste, ¿verdad? Aunque debe de haber estado bastante jovencito, niño, pero el hermano Gilbert Lobo. O sea, cuando yo ya lo conozco, al hermano Gilbert Lobo ya era un señor bastante mayor, ya partió con el Señor, su familia todavía pues se congrega en una de nuestras iglesias en Bribri de Pavas, pero Maiquetía, la segunda iglesia que se establece, y además de eso, el primer pastor que se instala, y es el hermano Gilbert Lobo, quien se instala en esa iglesia de Maiquetía. Y las primeras 6 iglesias, Pastor Alan, están pues Gravilias, está Maiquetía, luego se establece Villa Esperanza de Pavas, luego se establece vamos a ver, Concepción de Alajuelita. No sé si te acordás de esa iglesia, que era donde se había establecido como nuestro centro de convenciones, se le llamaba, ¿verdad? Ahí se hacían nuestras celebraciones, nuestras fiestas de mucha bendición. Así que se construye ahí en Concepción de Alajuelita. Y la número 5, otro milagro también que Dios hace, que eso es en Concepción de Tres Ríos, ¿verdad? Donde actualmente está nuestro pastor Juan de Dios Bermúdez. Entonces, en Concepción de Tres Ríos también una persona, pues, profesante del catolicismo, se convierte a Cristo y tenía, pues, buenas posesiones, y él ofrece construir el templo en Concepción de Tres Ríos. Esas son las 5 primeras iglesias. Y un 24 de mayo de 1976 se establece la iglesia central de San José, que es donde nos encontramos ahorita, aunque la primera iglesia pues fue Gravilias, pero al estar esta propiedad en el centro de la ciudad, pues se establece como nuestra iglesia central, y aquí pues están nuestras oficinas, pero desde el 24 de mayo de 1976. Así que, Pastor Alan, vea, hacemos un recuento del 70 al 76, 6 iglesias establecidas, una iglesia por año, una iglesia por año. Y no es que se levantaba un campo o una célula, sino que se establecía una iglesia. Así que 6 años, 6 iglesias. Y mencionamos que nuestros amados misioneros, ellos se fueron para el 1986, 16 años, y habían 47 iglesias establecidas cuando los misioneros partieron de Costa Rica. ¿Y ahorita, en la actualidad? En la actualidad pueden haber unas 122, 123 iglesias establecidas, organizadas, pero otro número pues bastante importante que están como iglesias bajo misiones o campos blancos. Creo que anda en un aproximado de 58 entre iglesias bajo misiones y campos blancos. Estamos hablando que el trabajo misionero no acabó, y conforme pasaron los años, siguió estableciéndose iglesias y siguió levantándose. El pastor Vigilio, el reverendo, fue pastor de Gravilias, y de ahí salió el primer pastor en casi su primer año. Sí, podríamos pensar que fue en meses después de que se establece Gravilias de Desamparados, y nos narra la historia, pues que el reverendo Virgilio Figueroa, su esposa Marta Acevedo, instalan en la segunda iglesia, ¿verdad? Digamos que en la primera hija de la iglesia de Gravilias, al pastor Gilbert Lobo. Pastor Iván, no sé si lo comprometo mucho con esta pregunta que se me vino a la mente. ¿Cuándo más o menos, no sé si tiene el dato, si no después ahí lo dejamos, lo buscamos después, sí, se instaló el MISPA en Costa Rica? Ok. Leía un poco sobre la historia. Lo que pasa que no nos da una fecha exacta, ¿verdad? No nos da una fecha exacta. Sin embargo, nos hablan de que los pastores misioneros, los líderes estaban en esas nuevas iglesias que se abrían,
pues llevando las enseñanzas, la formación de los líderes, y lo que nos dice es que de allí se establece el Instituto Bíblico Mizpa. Honestamente no tengo la fecha exacta que se establece, pero desde que ellos empiezan a trabajar y empiezan a abrirse nuevas obras, su trabajo es de formación a los nuevos líderes, ¿verdad? A las personas que están allí reclutando para el ministerio. Y entonces dice la hermana Marta en su libro que se establece, ¿verdad?, el Instituto Bíblico Mizpa, pero no nos da una fecha exacta. Podemos deducir que básicamente desde el inicio. Sí, desde el inicio, porque se empieza a educar, porque si desde el primer año, cada año se abre iglesias, se abren pastores, se les educa. Sí. Cuando yo estuve ahora en Puerto Rico, en el Museo Mizpa tienen, el Museo Pentecostal, perdón, sí, el Mizpa Pentecostal, tienen guardados unos regalos que le dieron a la hermana Marta cuando se fueron. ¿Usted sabe de eso? Cuéntenos de esa historia. Sí, muy bonito. De hecho, leía la historia de que pues están haciéndole la despedida a los misioneros en ese año 1986. Se reúnen los pastores de los 47 iglesias, ¿verdad?, que estaban establecidas ya. Ellos se reunieron y cada uno de los pastores pues les dio como una fruta representativa de su sector, ¿verdad? No podría decirte que San José dio una manzana o que Guapiles Limón dio un banano, ¿verdad?, que es lo que se produce. Sin embargo, sí dice la historia que cada una de las iglesias, o sea que en ese caso le dieron 47 frutas, ¿verdad? Y cada una era representativa de su lugar. Entonces, sí, 47 frutitas, ¿verdad?, le entregaron como parte del recuerdo. Y qué bonito esto que nos cuenta, porque yo cuando leía la historia yo me imaginaba en eso, ¿verdad?, porque era una fruta de madera, ¿verdad?, que elaboraron y le hicieron entrega a los misioneros. Sí, eso está allá en el Museo Pentecostal Mizpa como representación de su labor en Costa Rica. Qué bueno. Podemos hablar mucho más porque en realidad el trabajo del primer misionero siempre va a dejar mucho, escuelas, enseñanzas, pero se nos abarca mucho el tiempo. Entonces vamos a avanzar un poco más con el siguiente. El siguiente misionero. Que está acá. Sí, Pastor Alan. Diga. Solamente para mencionarte algo que me llama mucho la atención. En el libro de nuestra historia aparece una hermana llamada Rosa Mesa, es misionera. Ajá. Todavía es misionera de nuestra iglesia aquí en San José Central, y habla de que pues el evangelio, después de que se establece, digamos que acá en la meseta central, con esas 6 iglesias que he mencionado, la hermana Rosa Mesa se convierte a Cristo también, y ella tiene su familia en un lugar que se llama Upala, que es provincia de Alajuela, ¿verdad?, en la región o en el sector de Upala, y ella va y predica el evangelio allá, y allá ellos a la familia. De hecho, el libro de la historia dice que los padres o el papá de la hermana Rosa Mesa era gente adinerada. Ella llegó con la predicación del evangelio, y ellos adoptaron la predicación, se convirtieron a Cristo, y ellos fueron los instrumentos para que el evangelio llegara también a esa zona. Bueno, el evangelio por parte de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y lo otro que quiero mencionar, tal vez no voy a quitar mucho tiempo, es que donde nosotros estamos ubicados acá en San José, es conocido como Avenida 9, calle 2 y 4, y en calle 4, al fondo, se encuentra algo que se llama el Museo de los Niños. Pero antes de que fuese el Museo de los Niños, fue la Penitenciaría Central. Allí era donde traían los reos más peligrosos, y la hermana Marta en su libro comenta de que las personas, ¿verdad?, que iban a visitar a sus familiares, o que llevaban o venían con su familiar y lo dejaban allí encarcelado, luego iban de regreso y bueno, los hermanos no conocen, pero usted conoce, hay como una cuestecita buscando el centro. Una pendiente, sí. Sí, una pendiente, buscando el centro,
y dice la hermana Marta que en la iglesia se había establecido en ese lugar. De acá donde estamos serían como unos 50 metros hacia el oeste y otros 50 metros hacia el norte. Allí se había establecido la iglesia. Entonces la gente en esa avenida 4 venía, muchas personas, la mayoría mujeres, y cuando iban de regreso iban desesperadas, iban con tristezas. Entonces se encontraban la iglesia abierta y ellas pues pasaban allí pidiendo oración, y de esa manera se estableció la iglesia en este lugar. Para las personas que nos están escuchando, pues acá donde estamos es un lugarcito un poco conflictivo, gracias a Dios ha mejorado mucho, pero siempre nosotros decimos que la iglesia está establecida en un lugar donde se necesita que esté el Evangelio de Jesucristo. Cierto. Así que parte de nuestra historia. Cierto. Perdón, sí. Nada más para tocar ese tema de la hermana Rosa Mesa, que espero en Dios poderla entrevistar. Es una de las pioneras y de las únicas, creo, que existe de aquella época. No sé si quedan más, pero que sí vivieron desde el inicio. Y Upala es una zona que también iremos a conocer en este programa. Upala es una zona que está colindando con Nicaragua, ¿cierto? Es fronterizo. Estamos hablando que está a unas 6 horas de acá. Más o menos. Estar a unas 4 horas al centro de Upala. Al centro de Upala son unas 4 horas. Y también importante recalcar que en aquellos años era todavía Costa Rica, seguía siendo muy agrícola, no estaba tan poblado. Estamos hablando que había muchas zonas sin construir, mucho cafetal, mucho, decimos acá, tierra con maleza, con zacate. Y entonces, imagínense, el trabajo del misionero. Y todo era caminando o en Uber. Caminando o en Uber. En Uber, oiga a mí. No, en bus. En Uber aquellos años, imagínate, no. En bus. Caminando y en bus. Estamos hablando que también la gente se movilizaba con carretas. Todavía se usaban las carretas y los caballos. En fin, una Costa Rica totalmente diferente. Qué bello, qué bello. Amén. Pero así vamos a la historia. Si no nos da tiempo hoy, hacemos segunda parte. Amén. Bien, sigamos con el segundo misionero. Eso me imagino que fue algo muy interesante, haber trabajado 16 años con el fundador y conocer a alguien nuevo. Conocer a alguien nuevo, sí. Bueno, por la historia lo conocemos, ¿verdad? El hermano Carlos Vizcarrondo es el siguiente que tenemos ahí, y su esposa, ¿verdad? Que también está allí. Por lo menos de lo que escuchamos de él, Pastor Alan, es que era una persona más enfocada en la parte administrativa, ¿verdad? En la parte administrativa, que era una persona muy ordenada en su trabajo. Fue la segunda persona que viene, como te dije anteriormente. La historia, ¿verdad? Nos narra mucho más la vida de los pastores, los primeros misioneros, y luego pues simplemente se nos hace referencia, ¿sí? de lo siguiente. En este caso sí sería Carlos Vizcarrondo, el segundo que tenemos en la foto allí. Sí, cada quien tiene su enfoque, su estilo de liderazgo, y viene como a fomentar un poco más la área administrativa. Pero no dejamos de crecer. No se dejó de crecer. La iglesia siguió en su avance, y es una de las cosas que siempre pues resaltamos, y no solamente a nivel de Costa Rica, sino más bien a nivel de nuestra sede, ¿verdad? Central, que es en Puerto Rico, una iglesia misionera que no ha parado, que sigue, como dice el lema, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Entonces, pues los pasos se siguen, la iglesia continúa avanzando, continúa creciendo, y importante, Pastor Alan, cada uno de ellos, con su estilo de administración, de trabajo, pues cada uno de ellos ha puesto su grano de arena en esta iglesia del Señor. Así es, así es. Algo para que nos une a nivel centroamericano es Encames, que lo inició, dicho sea de paso, la pastora Marta, ¿cierto? En algún momento Costa Rica fue sede para Encames. Algún momento también que participamos, no sé si hay algo de la historia con respecto que podamos contar de Encames. Al Encames, sí, bueno, en realidad por mi parte he estado en algunos, ¿verdad? Por ejemplo, estuve en Panamá, estuve en Belice,
en Costa Rica, que cuando se realizó, si no me equivoco, creo que fue como en el 2010 o 2011, se celebró en Cames, acá en Costa Rica, y pues lo que hace es unir, ¿verdad?, a todas esas mujeres de la región, aunque siempre pues hay asistencia de muchos varones, ¿verdad? Ya he estado en algunos, yo siempre hay asistencia de algunos varones, pero el enfoque principal es que las mujeres se puedan unir, ¿verdad? Tener un tiempo es de mucha bendición, como te dije, he estado en algunos ya, y Dios siempre nos bendice de manera muy especial. Y pues sí, la fundadora también es la hermana Marta, ¿verdad? Este proyecto de Encames, y es de mucha bendición en realidad. Exactamente. Bien, con el hermano Vizcarrondo seguimos después. Yo conozco de aquí en adelante. De aquí en adelante. Porque la hermana Marta, hermano Vigilio, se fueron con un añito yo de nacido. Dicho sea de paso, mi papá fue uno de aquellos años que el pastor Virgilio lo llamó al pastorado, estudió en el MISPA. Okay. Ellos, mi abuelita me estaba contando que ellos se convirtieron como en el 79, como en el 78, por ahí. O sea, ya tenían 5 años establecida, 6 años la iglesia, y vienen y se convierten. Ahí viene mi mamá, viene Ania Nazario, Ania, que ahorita es Ania Nazario, y aquí estuvo Edgar también Nazario, por acá en Costa Rica, pero bueno, eso también es para otro programa. Sí. Hay mucho que conversar. Hay mucho que conversar, y hace poco, Pastor Alan, yo sé que es otro tema y otro programa, pero también otra de nuestras regiones, los Chiles, ¿verdad? Que es donde estuvo el reverendo Edgar Nazario, y estuvo en una iglesia que se conoce como Dos Aguas, ¿verdad? En el barrio. Y tuve la oportunidad de ir no hace mucho tiempo, y tomarle foto, porque el pastor actualmente que está ahí, decidieron construir nuevamente el templo, ¿verdad? Hacerlo ya de baldosa y todo, pero yo le tomé unas fotos al templo, y me recordé que había estado aquí. Ese era el templo viejo de aquellos años. Ajá. O sea, estamos hablando de más de 30. El mismo templo, todos esos años. Y sí, ahora lo están renovando. Lo están reconstruyendo. Les saqué una foto ahí, en cualquier momento se las enviamos claro que sí, al reverendo Edgar, para que también vea el lugar donde él estuvo. Hace poco cumplió aniversario de 40 y resto de años de aniversario. Y imagínate, pastor, y para nosotros, bueno, posiblemente nos vea y le enviamos un saludo, para nosotros de mucho ejemplo, porque Dios lo ha honrado también a él, a su familia. Lo ha tenido como misionero, lo tuvo como el secretario general, ¿verdad?, de la Internacional. Y cuando vamos a esos lugares vemos que ellos venían a servir, y sin importar dónde. O sea, usted que conoce, yo que conozco, sabemos que no es fácil. De hecho, Pastor Alan, usted decía que para ir a Upala solamente era pues en bus o a pie, ¿verdad? Para llegar ahí en esos años. Todavía para entrar donde estuvo el pastor Edgar Nazario, no hay transporte público. Al día de hoy. Al día de hoy. O sea, es camino de tierra, de piedra. Exacto, piedra, lastre, y son caseríos, fincas, ¿verdad? Pero si el pastor que está allí no tiene un medio de transporte, pues él tiene que salir a pie, porque no hay, o buscar un taxi. Qué duro. Sí. Y estamos hablando que tenía Edgar 19 años, por ahí, sí. 17, 18. Exacto. Estamos hablando de que en esos tiempos tiene que haber sido un poco más difícil. Hay que hacer un programa con el joven Edgar. Sí. Amén. Amén. Bien, seguimos acá. Misionero que tenemos de tercero, la tercera genealogía de misioneros. La tercera sería el reverendo Víctor Vega, ¿verdad? Él está con toda su familia ahí. Sí, ahí vemos a sus 3 hijas, ¿verdad? Sí. Sus 3 hijas, su esposita. La foto que está ahí es de acá de la iglesia central de San José, ¿verdad? Me imagino que le están haciendo alguna dedicatoria, pero sí, ahí tenemos al misionero Víctor Vega, y en nuestra iglesia aquí San José Central. Excelente. ¿Alguna referencia histórica que tengamos del reverendo? No mucho, en realidad, no mucho. Como te mencioné antes, lo primero fue lo más, los primeros misioneros. No tuve el placer de conocerlo personalmente, aunque ya pues estaba también en el evangelio, pero pues congregándonos en alguna iglesia, no tuve el placer de conocerlo.
Eso va a ser también para otro programa, pero adelantemos un poco. Iván Luna, cuando se convirtió en toda esta historia de la MI del 70, ¿en qué momento la familia Luna Reyes llega a la MI? A la MI. Sí. Sí, bueno, siempre testifico que desde niño, principalmente mi madre y mi abuelo, porque mi abuela no era cristiana, pero mi abuelo sí, pues desde niño me instruyeron en el camino del Evangelio. Sin embargo, llegó un momento, creo que como que nos ha pasado a muchos, tal vez no a todos. Yo admiro cuando hay alguien que dice acepté a Cristo desde los 7, 8 años y nunca me he alejado del Señor. De verdad, lo admiro. Ahí hay una bienaventuranza, ¿verdad? En el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad? A veces nosotros decimos, mire qué vida tuvo, qué malo que fue y mire dónde está. Pero más bien el Señor, esa es la misericordia de Dios, que alcanza a personas, pero más bien la bienaventuranza es para aquellos que nunca se han alejado. Bienaventurado el varón que nunca estuvo en caminos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sin embargo, pues aunque había sido criado en el Evangelio, como a la edad de 17 años, pues ya uno se siente como un poquito independiente. Había salido de la casa de mi madre, yo pues me crié solo con mi mamá y mis hermanos, y pues empecé a trabajar y empecé a alejarme del Señor. Estuve en esa condición aproximadamente hasta como a los 27 años. Pero un día 28 de febrero de 1997, el Señor tiene misericordia de mi vida y nuevamente pues, de una manera como Dios lo sabe hacer, pues volví al Señor y de esa fecha para acá, Pastor Alan, desde el 97, tuve 3 años, ¿verdad? Congregándome en la iglesia donde me convertí a Cristo y por alguna razón los pastores no duraban mucho tiempo allí y en algún momento queda sin pastor. Empezaron a buscar pastor y como pues no era muy cotizada la iglesia para ir, en algún momento me dicen, hermano, usted nos puede ayudar. Yo lo único que le dije, voy a orar a Dios. Y 3 años después estaba pastoreando, Pastor Alan. ¿Y esa es la iglesia de dónde? Esto es en la zona de Limón, Guapiles, se llama Cariari de Guapiles, Barrio El Carmen. Ahí, Barrio El Carmen. Barrio El Carmen. Esa fue su primera iglesia. Esa fue la primera iglesia. Que es la zona del Caribe, la zona norte, que toca con el mar Atlántico. Sí. Allí me convertí al Señor porque fui llevado desde niño a la iglesia, pero nunca había tenido un encuentro verdadero con Cristo. Entonces, en ese lugar me convertí a Cristo y Dios me permitió pastorear esa iglesia. Pudimos comprar un terreno con la ayuda de Dios primeramente y la congregación que había y pudimos construir un templo. Puedo decir que empezamos desde cero, ¿verdad? Porque aunque había ahí una congregación, en el tiempo que la recibí habían unos 16 hermanos, o habíamos, pero no teníamos una propiedad, estábamos en un lote prestado. Sin embargo, allí Dios nos bendijo para trabajar. Así que desde el año 97 para acá. Estamos hablando que usted empezó a trabajar con el misionero más bien sí, con Eliezer. Con Eliezer Pérez, ya, sí. Que es nuestro cuarto misionero en Astía, él es el que lo instala. Ajá. No, en realidad, o sea, yo empiezo a trabajar en el ministerio, pero con vamos a ver, es que está cambiado. Eliseo tiene que estar donde está. Ajá, Eliseo es después de Eliezer sí, Pérez. Exacto. Con Eliseo Flecha. Con Eliseo Flecha. Okay. Pero sí estaba el misionero Eliezer cuando yo empecé en el Evangelio. Sí. Eliezer Pérez, que ya ese sí, ya yo lo conocí. Ajá. Eliezer y su esposa, que sabemos la condición médica que le ocurrió acá en Costa Rica, dice sí. Paso. Pero estuvo ¿cuánto? 3 años. Creo que fueron 3 años. 3 años. Estuvo poquito por su situación de salud, pero estaba haciendo un muy buen trabajo. Hasta ese entonces no existía, bueno, existían todos los departamentos, pero se instaló con la administración de Eliezer Pérez el ministerio, el Joyas de Cristo, el departamento de Joyas de Cristo. Y todos los demás departamentos ya venían trabajando de la mano casi que del hermano Vigil. Sí, trabajando. Si no mal recuerdo, la misionera, ¿verdad? Noemí es la secretaria de nuestra oficina, ¿o estuvo ahí? Estuvo ahí. Estuvo ahí. Actualmente me parece que no.
pero estuvo muchos años fungiendo como secretaria de la oficina. De nuestra oficina internacional. Es correcto, sigue ligada a la Iglesia Pentecostal, que en algún momento también en esas entrevistas internacionales que tendremos, vamos a entrevistar a la misionera Noemí, que nos cuente sus experiencias y todo lo que todavía, porque todavía ella está activa. Sí, entonces va a ser un gran programa. Sí. Y seguidamente, exactamente, bueno, para los que nos ven, los que nos oyen, podemos seguir en línea. Sí. Eliseo Flecha. Eliseo Flecha, ya en ese tiempo, sí, por lo menos fue cuando fue instalado. Me recuerdo que él era el misionero de la Iglesia de Dios Pentecostal en la región. Y cuando están buscando pastor para esa iglesia de Barrio El Carmen, una de las cosas que le dice al presbítero, ¿verdad?, que teníamos en ese momento, fue el hermano Eliseo, le dijo, pero ¿para qué están buscando pastor? Ahí tienen el pastor en la iglesia. Entonces, en ese tiempo me instalaron como pastor un 2 de febrero del año 2000. Del año 2000, sí. 24 años de ministerio. Entonces. 24 años de ministerio, ya tenemos un poquito más. Entonces, pero ya sí fue con la administración del reverendo Eliseo Flecha, ¿verdad? Y el que, como mencioné, está un poco cambiado, ya con el que sí trabajé pues de bastante. Mano a mano, palmo a palmo. Sí, fue con el reverendo Luis Vidal Ortiz, ¿verdad? Posiblemente nos escuche en algún momento también, Pastor Alan. Yo siempre he tenido un agradecimiento muy grande por el pastor reverendo Luis Vidal Ortiz, porque pues él ponía su mirada hacia afuera, ¿verdad? Si fuera tal vez por trayectoria, por reconocimiento, posiblemente estuviera por allá siempre en Cariari de Guapiles, pero un día pues creyó en el ministerio que Dios nos había dado y es algo que no mencioné, que Dios me dio la oportunidad de pastorear casi por un espacio de 10 años la iglesia de Gravillas, la primera iglesia. La primera iglesia que se fundó, sí. Que se remonta, que casi que el pastor que llega ahí es histórico, tiene que ser algo de historia, porque es la primera iglesia que al día de hoy sigue abierta. Sigue abierta, sí. Y hermosa, dicho sea de paso, en algún momento estaremos por allá también. Sí. Linda la iglesia. Sí, tuve la oportunidad de pastorear a la hermana María Monge, quien fue la que prestó la casa para que el reverendo Virgilio Figueroa hiciera los cultos. Era muy interesante porque ella, la hermana María, en algún momento me comenta que ella le prestó la casa, sin embargo ella era miembro de la iglesia bautista. Entonces el pastor Virgilio con su esposa se quedaba haciendo los cultos en su casa mientras ella se iba a congregar a la iglesia donde pertenecía. Así que fue un detalle muy bonito. Tuve la oportunidad de pastorearlo casi por todo ese tiempo y de conocer bastante la historia con ellos, ¿verdad? Porque ella pues, nos comentaba mucho cómo había sucedido. ¿Sí? Claro. Y hoy, al día de hoy, Rosa Mesa, que es también de las pioneras, se congrega acá. Se congrega acá en la iglesia central, sí. Es nuestra misionera acá de la iglesia. Y también, pues, mucha historia, porque tuvo la oportunidad incluso de estar en la casa de los misioneros en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando el reverendo Virgilio, ¿verdad? Tuvo pues, la enfermedad, ella tuvo la oportunidad de estar por ahí. Así que va a haber mucho que nos pueda contar también. Claro. Dios primero, vamos a poder hacer esa entrevista. Y con respecto a Eliseo Flecha, también el pastor se encuentra ahorita jubilado. Sí. Ahí lo vemos. Un saludo también al reverendo Eliseo Flecha. Saludo para nuestro hermano. Y en algún momento lo tendremos en alguna entrevista que nos cuente sus historias, sus experiencias, vía Zoom, vía web, pero va a ser muy interesante. Luis Vidal Ortiz, como cuántos, porque ya se nos está acabando el espacio. Sí. Tenemos Luis Vidal Ortiz y luego unos cuantos años, 4, 3 también. Estuvo como 5 años. Yo creo que tal vez un poco más, porque hasta donde tengo entendido venían por un periodo de 5 años. Sin embargo, él estuvo un poquito más de su periodo que le correspondía. Hubieron unos que tuvieron menos, si no me equivoco, el reverendo Eliseo Flecha estuvo creo que aproximadamente 3 años también. Bueno, porque el misionero, el que más estuvo obviamente fue el fundador, exacto, Virgilio XVI, pero los misioneros venían por un periodo de 5 años, de 5 años memoria, sí. Y se cambiaba. Exactamente. ¿Verdad? Para el crecimiento de la región, para el crecimiento, porque llegaba un punto que ocupábamos nuevas experiencias, ¿verdad? Y es importante decir, o sea, ellos venían porque en ese momento éramos región misional.
Ajá, nos regíamos por esa categoría, entonces nos enviaban siempre misioneros. Y el último de ellos, que de hecho está en la última de la fila, que es el reverendo Ciano Fernández Carrera, ajá. con su esposa Sol Ayala. Ellos fueron los últimos misioneros. Todavía, no sé si están activos pastoreando, pero todavía ellos están en el ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal. Porque ya esto fue que 2014, No, 2012. creo que en el 2012 ellos se van, ¿verdad? Y empieza un proceso, Pastor Alan, empieza un proceso de pasar de región misional a región nacional. Entonces, el último misionero que tuvimos fue el reverendo Ciano Fernández con su esposa. Y posteriormente, creo que en el año 2012 ellos se van, ¿verdad? Van a pastorear a Estados Unidos y viene también dos hermanos muy queridos que son el reverendo, vamos a ver, Gerardo Aponte y su esposa, la misionera Adelina, que ellos fueron los que iniciaron el proceso de pasar de región nacional, perdón, de región misional a región nacional. Entonces ellos no estuvieron como misioneros, sino como supervisores del área de Centroamérica. Tenían que trabajar con nosotros Costa Rica, que estamos en el proceso de pasar a región nacional. Creo que con Nicaragua, con Honduras, creo que y El Salvador me parece. Entonces ellos tenían que estar un tiempo por acá, por Costa Rica, luego estaban una temporada en Nicaragua, iban a los otros países, regresaban nuevamente, porque la idea o el proceso era precisamente eso, pasarnos, ¿verdad? A cambiar de categoría, entonces a región nacional. Y estamos desde esa época, creo que fue como en el 2014, si no me equivoco, que ya pasamos, ¿verdad? Hacer región A nacional. ser región O nacional, sea, eso exactamente. significa no depender de misioneros. Exactamente. O sea, no Que recibir ahora misioneros. nosotros como región, en vez de que esperar que nos den, ahora nosotros debemos de aportar para las misiones también, para el avance. O sea, ya no consumir, ¿verdad? Esos recursos que vengan acá, sino más bien ahora nosotros poder ser parte, aunque tal vez con no mucha cantidad, pero sí ser parte ahora de que se abran nuevas regiones. Entonces se da ese proceso y se da con el supervisor Gerardo Aponte y su esposa, hermana Adelina Martínez. Creo que la hermana Adelina, si no me equivoco, es la hermana de nuestro director de misiones a nivel internacional, Wilfredo Martínez. Sí, así Tiene que que ser. también Un le saludo enviamos también. Y en saludos. algún momento la tendremos por acá Sí, también. y ellos están activos, yo los veo pues ahí, ellos siempre postean en su Facebook, ¿verdad? Actividades de la iglesia, siempre están trabajando, sirviendo en la obra del Señor. Fueron personas que nos ayudaron muchísimo en la formación ministerial pastoral. Ajá. Todos los que tuvimos la oportunidad de estar ese tiempo que ellos estuvieron en esa transición, podemos dar fe de que crecimos ministerialmente en la parte de administración de la iglesia, en la parte del trabajo pastoral, fueron de mucha bendición, así que también le enviamos un cordial saludo a nuestros amados hermanos Gerardo y Adelina. Todos, desde el primero hasta el último y seguidamente, han sembrado, han puesto su granito y su estilo que hoy conforman la Iglesia de Dios Pentecostal en Costa Rica. Que estamos hablando que el pastor Vigilio instaló a su primer pastor. Y ahora, hoy, más o menos, ¿cuántos podemos ser en el ministerio general de la iglesia? Nuestro cuerpo ministerial se compone de 169 miembros. 169 miembros, entre pastores, misioneras, evangelistas. Sí. Bueno, hasta todavía falta que actualizar este año, porque la iglesia sigue creciendo. Es cierto, porque el MISPA sigue sacando, sigue creciendo. Sí. Yo soy fiel de eso, que llevo 2 añitos, entonces ahí me sumé. Sí. Así es. Y de Costa Rica han salido ya misioneros. Sí. Que después estaremos hablando con ellos, ¿verdad? Es importante, sí, mencionar que nuestro hermano, vamos a ver, Saturnino García,
fue uno de los que nos representó en las misiones fuera de Costa Rica, ¿verdad? Así que Ajá, en en Belice. algún momento también, ¿verdad? En Belice, sí. En Belice estuvo, Tuve, sí. tuve la oportunidad de estar por allá cuando él era misionero y pues nos atendió muy bien, así que pues en algún momento escuchamos también sus experiencias Claro, que deben de ser muy claro. bonitas. Hay mucho que hablar y muchas zonas que conocer, porque Sí. ahora que somos región nacional, ¿verdad? Sigue el trabajo de las misiones, pero ahora de un aspecto diferente. Ya no estamos para recibir, sino para dar. Para dar al mundo, para dar a las demás personas, con nuestro ministerio, con nuestros trabajos. Y dimos la vuelta de hoja, espectacular sí. La historia está para aprender de ella y para, pues, no todo fue perfecto, no cometer sí. los errores del pasado, pero sí sacar lo mejor de cada uno. Amén. Porque siempre hay cosas buenas que rescatar de todos. Y cada siempre. uno de ellos ha dado su mejor esfuerzo, eso sí. lo podemos tener por seguro, ¿verdad? Exactamente. Y sí, aquí está el fruto de los dos misioneros que hoy están disfrutando de sus coronas, de Exacto. Sus mies, de sus triunfos en el cielo, y de los demás, que aquí está el fruto de su trabajo, que no fue en vano. Sí, amén. Que no fue en vano. Así que, Pastor Iván, se nos acabó el tiempo. Llegamos al final, ¿verdad? Llegamos, sí nos alcanzó el tiempo. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este primer programa, en los próximos estaremos hablando con este montón de personas que han tenido que ver con el trabajo. Vamos a ir a los chiles, vamos a ir a todas las zonas de Costa Rica. Vamos a presentarles cómo se trabaja Costa Rica, ligeramente hablando. Y también, ¿por qué no? Conocer un poco a la persona como tal. Amén. Así que, Pastor Iván, en un futuro lo tendremos acá, pero ya hablando no como pastor, ni ejecutivo, ni capellán, sino como persona. Como esposo y padre. Exacto, como Aleluya. Esposo, como padre, como hijo, como sí. Trabajador, en fin. Sí. Porque todos tenemos una historia que contar. Sí. Todos tenemos una historia. Muy agradecido, Pastor Alan, con usted, con los hermanos también que van a ver el programa. Tengo que confesarle que aunque Dios me ha permitido estar en algunos programas de radio y tenemos un programita nosotros también, estaba muy asustado y muy nervioso. Pero muchas gracias y que Dios les bendiga de manera muy especial a nuestros hermanos. Amén, eso es bueno porque siempre dependemos de Dios. Sí, amén. El día que, me dice un profesor un día, el día que usted de música, el día que usted no sienta nervios significa que lo va a hacer mal porque sí. Está creyendo en sus propias capacidades. Exacto. Así que, Pastor Iván, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto en el siguiente programa, Ligeramente Hablando. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.